madrileños por la vida cultural peruana. Para mí, además, es una ocasión muy especial tener esta conversación con Fernando de Cislo, una persona a la que yo admiro y quiero mucho, y que es, esto sí dicho con toda imparcialidad, una de las mejores credenciales que tiene el Perú como gran artista, un artista conocido internacionalmente, que ha llevado muy alto el nombre de la cultura peruana y que además a lo largo de toda su vida ha sido no solo un gran creador, sino también un gran promotor de cultura y de vida intelectual en su país. Ha sido también un gran combatiente por la democracia y por la libertad. Este es un aspecto que a mí me gustaría subrayar, porque desde muy joven Fernando de Cislo ha estado siempre sin un solo tropiezo, sin una sola equivocación, en el frente, luchando por la libertad contra las varias dictaduras que por desgracia ha padecido nuestro país, y defendiendo con gran independencia, con mucho coraje y bastantes riesgos en alguna ocasión, la cultura democrática. Por otra parte, Fernando de Cislo pertenece a una generación de escritores, intelectuales y artistas que tuvo una importancia extraordinaria en la historia moderna del Perú, porque a ella se debió precisamente que el Perú adoptara la modernidad en el campo de la escultura, y muy específicamente en el de las bellas artes y la literatura. La generación de Fernando de Cislo es una generación en la que estuvieron Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eduardo Eygelson, Blanca Varela, Javier Soroguren, Raúl Beuspa. Algunos de esos nombres estoy seguro que son familiares para los lectores de poesía, todos ellos poetas importantes y que en cierta forma representaron una ruptura con un tipo de poesía que estaba muy centrada en la vida local y regional y en gran parte desinteresada de lo que ocurría en el resto del mundo. Esta generación reaccionó de manera muy enérgica contra el regionalismo, el provincialismo, el pintoresquismo en el que había caído por lo menos una parte de la creación artística y literaria en el Perú, y abrió las puertas y las ventanas del país a la modernidad. Ellos leyeron poetas franceses, ingleses, norteamericanos, los tradujeron, su poesía aprovechó todas las grandes innovaciones, reformas y revoluciones que había experimentado la vida literaria, exactamente como ocurría en esos años también en el campo de la pintura. Yo creo que quizá podríamos iniciar este diálogo evocando ese momento de la historia cultural peruana a través de los recuerdos y la memoria de uno de sus principales protagonistas, como fue Fernando de Cislo.
Gracias por todos esos, todas esas alusiones a mi trabajo, Mario. Yo quisiera referirme a propósito de lo que tú dices, a una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. En el Perú, ahora se lo decía una, pero palabras, en el Perú sin duda lo más grande que se hizo en las artes plásticas nunca fue lo que se hizo en el arte del una pintura, un arte que no le debía nada a nadie, que no tenía ningún contacto con nadie, y sin embargo logró crear cosas que hasta el día de hoy nos fascinan, ¿cierto? Los tejidos de palacas, los tejidos de plumas, la arquitectura inca, la cultura chavín, etc. Bueno, todo eso cuando llega a Occidente, encabezado por Francisco Pizarro, todo eso sufre una confusión. Primero que todo hay que tener en cuenta que en Perú, lo que llamamos arte peruano precolombino, es arte peruano sobre todo pre-inca. O sea que los conquistadores no conocieron ese arte chavino, arte paracas, esos destructores de idolatría que uno de ellos se ocupa de haber destruido 30.000 momias. Sin embargo, no lograron apagar un espíritu creador que había en el pueblo. Entonces, cuando llega la colonia y los curas que quieren promocionar la religión que profesan, obligan a estos indígenas acostumbrados a representar a sus dioses, su forma de vida, su forma de mirar el mundo, de mirar el destino, estos indios obligados por los curas de las miles de iglesias que se hicieron en el Perú. En Ayacucho hay una que es una ciudad que es muy pequeña, hay más de 300 iglesias. Entonces ellos necesitaban imágenes para esas iglesias, imágenes cristianas. Entonces trajeron pequeños maestros europeos, italianos y españoles, pero sobre todo trajeron grabados de Zurbarán, grabados de Rafael, etc. Y eso le dieron como modelo, le pusieron una tela, le dieron colores ya importados, y estos indígenas, obligados a copiar imágenes que ellos no habían ni creído, lograron producir un arte original. El arte que llamamos cusqueño, la pintura cusqueña, es una pintura que también es totalmente original. Y todo esto se desarrolla durante la colonia, se sigue desarrollando esta pintura original, propia, sin influencia, llena de alusiones al mundo primitivo que ellos tenían. La pintura se vuelve plana, suprime el relieve, etc. Y la paradoja que yo siempre llamo la atención sobre ella, la paradoja es que el arte peruano con la República es que se vuelve colonial. Durante la colonia había seguido siendo original. Con la República ufamos de ese descubrimiento, de ese tesoro que era la libertad y la idea de la Revolución Francesa, etc. Los pintores peruanos se dedicaron a copiar lo que se hacía en España y lo que se hacía en Francia. Y desaparece la pintura, es decir, la pintura, por más que quieren nuestros directores de museos todavía hacernos mirar la pintura del siglo XIX, la pintura del siglo XIX, es una pintura de